Estamos rodeados de gente estúpida. No lo digo como insulto ligero, ni como desahogo emocional. Lo digo como diagnóstico brutal de la condición humana. La estupidez no es una excepción, es la norma. No está allá afuera, en un grupo reducido de ignorantes. Está en todas partes. Vive en tu entorno, en tus conversaciones, en tu trabajo, en tu familia, y aunque duela admitirlo, también dentro de ti. Arthur Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Para él la estupidez era una fuerza más peligrosa que la maldad, porque mientras el mal suele tener un objetivo, la estupidez actúa sin propósito y sin freno. Se mueve como una plaga invisible, contamina a todos, se replica en cadena y lo hace con una convicción aterradora. El mal sabe lo que hace, la estupidez no. Y por eso es mucho más difícil de detener. No necesitas mirar muy lejos para comprobarlo. Observa la política, las redes sociales, los debates públicos. Personas con estudios, con poder, con prestigio, repitiendo ideas absurdas con una seguridad absoluta. Multitudes celebrando consignas vacías, atacando sin pensar, defendiendo sin entender. Y lo más oscuro es que nadie se siente estúpido. Al contrario, cuanto más hundido está alguien en la estupidez, más convencido está de su propia inteligencia. Schopenhauer lo decía con desprecio. La mayor señal de estupidez es creerse sabio. Y si lo piensas, lo has visto 1000 veces. Personas incapaces de dudar de sí mismas, incapaces de escuchar, incapaces de aceptar que quizá estén equivocadas. Ese orgullo, ese ego inflado, es el terreno fértil donde la estupidez florece. La psicología moderna confirma esta visión. Hoy sabemos que la mente humana no está diseñada para buscar la verdad, sino para sobrevivir, para pertenecer. Nuestros cerebros están programados para seguir al grupo, para repetir lo que dicen los demás, para sentirnos seguros incluso si la seguridad es una mentira. Por eso caemos tan fácilmente en narrativas colectivas, en ideologías simplistas, en conspiraciones, en histerias mediáticas, porque la estupidez no es falta de inteligencia, es desconexión de la conciencia. Y aquí llegamos al núcleo de este viaje, la psicosis colectiva. No se trata de un término clínico aislado, sino de un fenómeno que ha marcado la historia de la humanidad. Sociedades enteras han caído en la locura de las masas. Imperios destruidos no por ejércitos enemigos, sino por delirios internos. Movimientos que empezaron como promesas de redención y terminaron como máquinas de destrucción. Todo porque la estupidez, cuando se multiplica, se vuelve imparable. Friedrich Nietzsche lo resumió con brutalidad. La locura es rara en el individuo, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. La locura, la estupidez, el delirio colectivo, es el precio de ceder nuestra razón al rebaño. Y sin embargo, seguimos creyendo que somos racionales, que pensamos por nosotros mismos, que nuestras decisiones nacen de un análisis lógico. Nada más lejos de la realidad. Schopenhauer lo desenmascaró. No nos mueve la razón, nos mueve la voluntad, ese impulso ciego que desea, que exige, que arrastra. Compramos cosas que no necesitamos, nos aferramos a relaciones tóxicas, seguimos líderes que nos destruyen, y lo hacemos convencidos de que hemos elegido libremente. Esa es la mentira perfecta de la estupidez. Hacernos sentir inteligentes mientras obedecemos nuestros impulsos más primitivos. Aquí no encontrarás consuelo fácil. No se trata de señalar a los demás y reírnos de su torpeza. El verdadero desafío es este: reconocer la estupidez en uno mismo. Admitir que todos, absolutamente todos, hemos caído en ella. Que hemos defendido ideas absurdas solo por orgullo. Que hemos callado para no quedar fuera del grupo. Que hemos cerrado los ojos a verdades incómodas por miedo a perder comodidad. A lo largo de este viaje vas a descubrir cómo opera la estupidez humana en distintos niveles. En lo individual,
en lo cotidiano, en lo político, en lo moral y en lo colectivo. Vas a ver cómo se infiltra en nuestras acciones diarias, cómo escala hasta el poder, cómo se convierte en dogma y cómo nos arrastra hacia el abismo sin que nos demos cuenta. No va a ser cómodo. Habrá momentos en los que sentirás que lo que escuchas no va dirigido a los demás, sino directamente a ti. Y es normal, porque Schopenhauer, Nietzsche, Jung y otros que pensaron este tema sabían que la estupidez no se combate con datos, sino con conciencia. Y la conciencia siempre duele. Este video no es un entretenimiento ligero. Es un viaje al centro de la estupidez humana. Un recorrido oscuro que puede cambiar la forma en la que ves el mundo y en la que te ves a ti mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a atravesarlo? Schopenhauer fue más lejos que cualquiera en desnudar lo que realmente nos mueve. Mientras otros filósofos hablaban de ética, de virtud, de ideales elevados, él apuntó directo a lo que preferimos ignorar, que no somos tan racionales como creemos. De hecho, la razón es apenas un barniz delgado que cubre un motor mucho más oscuro, una fuerza que nos empuja a desear, a actuar y a repetir errores sin cesar. Esa fuerza la llamó voluntad. No confundas esta idea con la fuerza de voluntad de la autoayuda moderna. La voluntad de Schopenhauer no es disciplina ni capacidad de resistir. Es lo contrario, una energía irracional, ciega, inagotable, que te arrastra a querer cosas sin que sepas por qué. No piensa, no analiza, no distingue entre lo que te hace bien y lo que te destruye. Solo exige, quiero, necesito, deseo. Y aquí aparece la primera trampa. Creemos que decidimos racionalmente, pero en realidad casi siempre obedecemos esa fuerza interior. Nos enamoramos de quien nos hará sufrir, compramos cosas inútiles, defendemos ideas absurdas, nos atamos a hábitos que nos destruyen. Lo hacemos convencidos de que fue una elección consciente. Pero si miras con brutal honestidad, notarás que la decisión ya estaba tomada mucho antes de que tu razón inventara un argumento bonito para justificarla. Schopenhauer lo describía con desprecio. Somos como marionetas que creen controlar los hilos, cuando en realidad son arrastradas por un impulso invisible. Y esa ilusión es la base de la estupidez. Porque la estupidez no surge de no saber, sino de actuar desde esa voluntad irracional, mientras creemos que actuamos con lógica. Es una desconexión profunda entre lo que realmente nos mueve y la historia que nos contamos para no sentirnos esclavos. Piensa en esa vez que seguiste una corazonada absurda, que te metiste en una relación que sabías que no era buena. Así, vivimos en un ciclo interminable de querer, conseguir, frustrarnos y volver a querer. En ese círculo vicioso la estupidez encuentra su hábitat perfecto. Porque en lugar de detenernos a observar el mecanismo, seguimos corriendo tras la próxima ilusión. Pero si la voluntad es la energía que nos arrastra, ¿qué es lo que le da ese aire de convicción inquebrantable? Aquí entra en escena un viejo enemigo, el ego. El ego es la voz que te dice que tú tienes razón, que tú eres distinto, que los demás son los equivocados. Es el disfraz con el que la estupidez se hace pasar por sabiduría. Schopenhauer lo sabía. Cuanto más estúpida es una persona, más convencida está de su inteligencia. Y el ego es quien sostiene esa ilusión, quien levanta muros para que nunca dudes de ti mismo, aunque estés a punto de lanzarte al abismo. Seguro lo has visto. Personas que discuten con furia, aunque no tengan argumentos. Gente que repite frases prefabricadas como si fueran verdades reveladas. Individuos que no escuchan, que no cambian de opinión, ni aunque les muestres evidencia aplastante. No es falta de inteligencia. Es ego defendiendo la fortaleza de la estupidez. El ego convierte nuestras opiniones en dogmas, nuestras emociones en leyes
nuestras creencias en trincheras, y desde ahí cada crítica suena como un ataque, cada duda como una amenaza. El ego no busca la verdad, busca tener razón. Y mientras esa voz esté al mando, pensar de forma crítica se vuelve casi imposible. Aquí es donde la psicología moderna vuelve a darle la razón a Schopenhauer. Estudios sobre sesgos cognitivos muestran que la mayoría de las veces no pensamos para descubrir qué es cierto, sino para defender lo que ya creemos. La razón se convierte en abogada del ego. Fabricamos argumentos después de decidir, como quien inventa excusas para un crimen ya cometido. Así, la estupidez no se siente como error, se siente como seguridad. Por eso es tan resistente. No se corrige con datos, no se desarma con lógica. Quien está atrapado en ella no está buscando aprender, está buscando confirmar lo que ya cree. Y ese autoengaño, repetido una y otra vez, se convierte en un estilo de vida. Schopenhauer veía en esto una tragedia universal. Para él, la estupidez no era un chiste, no era un insulto casual, era un destino compartido, una plaga espiritual que atravesaba todas las clases sociales, todos los niveles de poder, todas las épocas. Desde los reyes hasta los campesinos, desde los académicos hasta el ciudadano común, nadie estaba libre de la enfermedad. Y si todo esto suena demasiado oscuro, recuerda, lo verdaderamente aterrador no es que la estupidez exista. Lo aterrador es que no la reconozcamos en nosotros mismos, porque cuanto menos consciente eres de tus impulsos y tu ego, más atrapado estás en ellos. En otras palabras, la estupidez no es un fallo aislado, es un modo de vivir sin conciencia. Es actuar como marioneta de la voluntad y el ego, convencido de ser un pensador libre. Es repetir errores creyendo que son elecciones. Es hundirse en ilusiones mientras uno presume sabiduría. Por eso, escapar de la estupidez no comienza con leer más libros ni con acumular conocimiento. Comienza con algo más doloroso y más raro: dudar de ti mismo. Reconocer que tus decisiones quizá no son tan racionales. Admitir que tu ego te engaña. Aceptar que tu mente no siempre está de tu lado. Hasta aquí hemos hablado de fuerzas invisibles, la voluntad que nos arrastra, el ego que nos encierra en su prisión. Pero si quieres ver la estupidez en acción, no necesitas abrir un tratado de filosofía. Basta con observar lo cotidiano, porque la estupidez no se revela solo en grandes catástrofes históricas ni en delirios colectivos. Está en los gestos pequeños, en los hábitos automáticos, en las frases que repetimos sin pensar. Es un teatro invisible que se representa todos los días y en el que, quieras o no, tú también actúas. Mira a tu alrededor. Personas endeudándose para impresionar a otros que ni siquiera los notan. Gente discutiendo con furia por opiniones irrelevantes mientras ignoran problemas reales que los consumen. Individuos que pasan horas consumiendo noticias falsas, teorías absurdas, modas efímeras, y luego las repiten con solemnidad, convencidos de estar informados. Todo eso, que parece banal, es la estupidez cotidiana funcionando como un reloj preciso. Y lo más inquietante es que no la reconocemos como tal. Nadie piensa, estoy siendo estúpido en este momento. Al contrario, sentimos que tenemos razón, que actuamos con sentido. La estupidez se esconde detrás de un disfraz. Frases que parecen lógicas, pero que no significan nada. Por eso, en nuestra era digital, la estupidez ha encontrado su paraíso. Las redes sociales son como un laboratorio de psicosis colectiva. Ahí la estupidez no solo existe, se multiplica, se viraliza, se celebra. Frases sin sentido se convierten en tendencia. Rumores se vuelven certezas. Opiniones se disfrazan de hechos. Y lo peor, mientras más absurda es una idea, más fácil parece propagarse. Piensa en la última vez que viste a alguien
compartir una noticia falsa con orgullo. No lo hacía para engañar. Lo hacía convencido de ser parte de algo más grande, de saber la verdad. Ese convencimiento es la esencia de la estupidez cotidiana. No es simple ignorancia, es actuar sin conciencia, creyendo al mismo tiempo que uno está despierto. Schopenhauer detestaba esta actitud. Para él, el problema no era que la gente no supiera, sino que se sintiera orgullosa de no saber. Y lo cierto es que nada ha cambiado. Hoy vivimos en un mundo en el que cualquier opinión, por absurda que sea, exige respeto, donde cuestionar una idea se interpreta como un ataque personal, donde repetir frases huecas es más cómodo que detenerse a pensar. Pero la estupidez cotidiana no se queda en las palabras, se infiltra en nuestras decisiones. Compramos cosas que no necesitamos solo para mostrar estatus. Invertimos tiempo en batallas inútiles, peleas domésticas, discusiones en redes que no llevan a ningún lado. Nos ofendemos por todo y reaccionamos sin reflexionar. Lo hacemos convencidos de estar en lo correcto. Y mientras tanto, la vida se nos escapa en un ciclo de impulsos irracionales. Aquí surge una distinción crucial. Conocimiento no es conciencia. Puedes leer, informarte, acumular datos y seguir actuando con estupidez. Porque el conocimiento llena la cabeza, pero no cambia nada si no se acompaña de reflexión. La conciencia, en cambio, duele. Te obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar tus motivaciones, a aceptar que quizás has vivido en automático durante años. Y esa incomodidad es precisamente lo que muchos evitan. La estupidez, en cambio, es cómoda. Te ofrece certezas. Te dice, no pienses demasiado, ya tienes razón. Te da la ilusión de estar en control aunque seas arrastrado por tus impulsos. Te hace sentir parte de algo aunque ese algo sea vacío. Por eso es tan atractiva. Porque pensar duele. Pero ser estúpido da tranquilidad. Y aquí viene la paradoja más oscura. La estupidez cotidiana no solo destruye a individuos. Cuando se acumula, se convierte en cultura. Lo que era un error personal se normaliza como costumbre. Lo que era una frase vacía se convierte en dogma. Lo que era una moda absurda se vuelve norma social. Y en ese punto, dejar de ser estúpido ya no es solo difícil, es peligroso, porque significa enfrentarse a la multitud. Por eso Schopenhauer insistía en algo esencial. La verdadera inteligencia no se nota en la rapidez de las respuestas, ni en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de dudar, de escuchar, de detenerse antes de reaccionar. Pero observa tu entorno. ¿Cuántas personas realmente hacen eso? La mayoría prefiere la comodidad de la repetición. Prefiere creer lo que siempre ha creído. Prefiere vivir en automático, con frases prefabricadas y hábitos sin reflexión. Y en ese terreno, la estupidez cotidiana se convierte en la fuerza más poderosa de todas, invisible, aceptada y celebrada. Tal vez pienses que esto es exagerado, pero detente un momento. Revisa tu propia vida. ¿Cuántas decisiones tomaste en el último año que realmente nacieron de reflexión consciente y no de impulsos, costumbres o presiones externas? ¿Cuántas veces repetiste una frase porque sonaba bien, no porque la hubieras analizado? ¿Cuántas veces callaste solo para no incomodar? La respuesta, si eres honesto, te incomodará. Y esa incomodidad es precisamente el comienzo de la conciencia. Hasta ahora hemos mirado la estupidez en lo común, en lo diario, en lo que pasa en una conversación familiar o en una discusión absurda en redes sociales. Pero lo cotidiano nunca se queda quieto. Se acumula, se multiplica, sube por la escalera social. Y cuando la estupidez logra infiltrarse en el poder, deja de ser una molestia privada para convertirse en una amenaza pública. Schopenhauer lo sabía.
La estupidez no desaparece en quienes gobiernan. No se disuelve en el aire cuando alguien alcanza un cargo, ni se limpia con títulos ni con prestigio. Al contrario, el poder la magnifica. La convierte en un monstruo de múltiples cabezas que ya no solo afecta a una persona, sino a todos los que dependen de sus decisiones. Piensa en ello. Una persona testaruda, incapaz de escuchar, convencida de que siempre tiene la razón, ya puede arruinar una familia, un grupo de amigos o una empresa pequeña. Ahora imagina a esa misma persona con la capacidad de firmar decretos, de mover ejércitos, de manipular la opinión pública. Ahí es donde la estupidez deja de ser molesta para volverse letal. El poder, cuando se une a la estupidez, tiene un efecto corruptor, no porque convierta al estúpido en alguien más racional, sino porque lo aísla aún más de la realidad. Un líder poderoso rara vez escucha críticas sinceras. A su alrededor se forma un círculo de aduladores que aplauden cada error, que refuerzan cada ocurrencia, que disfrazan cada torpeza como genialidad. Y si alguien se atreve a contradecirlo, queda silenciado, ridiculizado o apartado. Así, el estúpido en el poder nunca se enfrenta a la incomodidad de dudar de sí mismo. Al contrario, vive encerrado en un eco constante que lo convence de que tiene razón. Y cuanto más convencido está, más peligrosa se vuelve su influencia. Porque la estupidez con poder no actúa sola, es contagiosa, se filtra en discursos, en decisiones, en leyes, se institucionaliza. Lo que comenzó como una ocurrencia absurda termina convertido en norma social. Lo que era un error personal acaba legitimado por decretos, por políticas, por campañas mediáticas. Y ahí está lo más aterrador. La estupidez se vuelve invisible porque se convierte en costumbre. Ya no puedes señalarla como una anomalía. Forma parte del sistema. Nadie la cuestiona porque todos la repiten. Quien se atreve a resistir no es visto como valiente, sino como enemigo. Schopenhauer desconfiaba profundamente de los gobiernos, de las masas organizadas, de los movimientos colectivos. Sabía que no solemos elegir a los más sabios, sino a los que mejor gritan, a los que ofrecen soluciones fáciles, a los que saben manipular emociones. Y esos son, casi siempre, los menos preparados para pensar con claridad. Míralo en la historia. Imperios que colapsaron no por la fuerza de enemigos externos, sino por las decisiones absurdas de líderes convencidos de su genio. Políticos que llevaron a sociedades enteras al desastre porque confundieron el ego con visión. Multitudes que siguieron ciegamente a figuras incapaces de escuchar y que pagaron el precio con guerras, crisis, sufrimiento. Y lo más perturbador es que muchos de esos líderes no actuaban con maldad consciente. No eran villanos de caricatura. Creían de verdad estar haciendo lo correcto. Esa convicción es lo que los hacía tan peligrosos, porque la estupidez, cuando se mezcla con buena intención y poder, es casi indestructible. El poder además amplifica la estupidez porque le da recursos. Una persona corriente puede destruir su propia vida y la de quienes lo rodean. Una persona estúpida en el poder puede arrastrar a miles, a millones, hacia el abismo. Y aquí conviene recordar algo. El poder no está solo en los presidentes o los dictadores. También está en directores de empresas, en líderes de opinión, en figuras mediáticas, en quienes deciden qué se muestra y qué se calla en los medios. El poder está en cualquier lugar donde alguien pueda influir en cómo piensan y actúan los demás. Y si esa influencia nace de la estupidez, el daño se multiplica como una onda expansiva. Lo más irónico es que el poder refuerza precisamente lo que alimenta la estupidez, el ego. Cuanto más alto asciende alguien, más difícil le resulta admitir errores, más miedo siente a parecer débil, más necesita mantener la ilusión de infalibilidad, y así, en lugar de abrirse a la duda, se cierra por completo.
el ego se convierte en muralla, y detrás de esa muralla, la estupidez se siente invencible. El resultado es un fenómeno escalofriante. Sociedades enteras gobernadas no por sabiduría, sino por el orgullo de unos pocos. Instituciones que repiten errores evidentes solo para no reconocer fallas. Multitudes que aplauden lo absurdo porque se ha convertido en ley. Esto es lo que Schopenhauer llamaba la tragedia colectiva de la estupidez. Una tragedia que hoy se multiplica con la velocidad de la comunicación moderna. Porque en un mundo conectado, el error de un poderoso no tarda años en extenderse. Se vuelve viral en segundos. Y entonces volvemos al punto inicial. Estamos rodeados de estupidez, sí, pero no solo como individuos. Vivimos dentro de sistemas estúpidos, creados y reforzados por líderes que nunca se cuestionan. La estupidez deja de ser un defecto humano para convertirse en una maquinaria política, económica y cultural. ¿Y qué puedes hacer tú frente a eso? Esa es la pregunta que muchos prefieren evitar. Porque reconocerlo implica aceptar que gran parte de lo que llamamos normalidad no es más que estupidez organizada. Implica admitir que la comodidad de seguir órdenes, de repetir discursos, de confiar ciegamente, tiene un precio: la libertad de pensar por uno mismo. Y ese es el precio que demasiados están dispuestos a pagar. Si lo cotidiano revela la estupidez y el poder la multiplica, hay un terreno aún más turbio, más inquietante, el de la moral. Porque pocas cosas han causado tanto daño en la historia de la humanidad como personas convencidas de estar haciendo el bien. Schopenhauer lo vio con una claridad brutal. La estupidez con moral es más peligrosa que la maldad. ¿Por qué? Porque al mal consciente puedes reconocerlo, combatirlo, anticiparlo. Pero cuando alguien actúa con la convicción de que sus actos son justos, no se cuestiona, no duda, no escucha, y es precisamente esa certeza la que lo vuelve imparable. El mal sabe que es mal. La estupidez moral, en cambio, cree ser virtud. Es un cuchillo en manos de un niño. No hay intención de herir, pero el daño es real y muchas veces irreversible. Piénsalo. Una persona malvada actúa con cálculo, busca un objetivo. Pero una persona estúpida con intenciones nobles puede arrasar con todo sin siquiera darse cuenta. La convicción de estar en el lado correcto se convierte en blindaje contra cualquier crítica. Si la contradices, no siente que lo estás corrigiendo, siente que lo estás atacando. Y cuando alguien se cree moralmente superior, ya no dialoga, dicta sentencia. La historia está plagada de ejemplos, censuras hechas para proteger a la sociedad, guerras emprendidas en nombre de la paz, castigos aplicados para salvar almas, movimientos que excluyen, persiguen o destruyen, siempre bajo la bandera de la virtud. Lo inquietante no es la violencia en sí, sino que quienes la ejercen crean estar haciendo lo correcto. No sienten culpa, sienten orgullo. Y si crees que esto quedó en el pasado, basta mirar a nuestro presente. La corrección política convertida en inquisición digital. Las redes sociales funcionando como tribunales improvisados, donde miles linchan verbalmente a alguien en nombre de la justicia, sin siquiera detenerse a preguntar si hay pruebas. Autoridades que imponen normas absurdas bajo el lema de «es por tu bien». Colectivos que en nombre de la pureza ideológica cancelan, excluyen y ridiculizan. Todo en nombre de una supuesta virtud. Todo con aplausos de fondo. Schopenhauer advirtió que una moral rígida, incuestionable, sin pensamiento crítico, no era verdadera moralidad, era ignorancia disfrazada. Y esa ignorancia, al sentirse virtuosa, no se percibe como un error, sino como una victoria. Es como si la estupidez encontrara un traje sagrado para volverse intocable. Aquí, la psicología también nos da pistas.
El sesgo de superioridad moral nos hace creer que nuestras decisiones son más éticas que las de los demás, incluso cuando hacemos exactamente lo mismo. Esa sensación de estar en el lado correcto alimenta un ego que se niega a escuchar, que solo busca validación. Y en ese terreno, la estupidez florece como nunca. Pero hay un antídoto que Schopenhauer defendía: la compasión real. No la compasión superficial de sentirte bueno por ayudar a alguien una vez al año. No la compasión que se exhibe en redes sociales para recibir aplausos, sino la empatía profunda que surge de ver al otro como humano, con sus contradicciones, con su historia, con su sufrimiento. Una moral basada en la compasión no busca imponer, busca comprender. Lo opuesto ocurre con la estupidez moral. Esa no entiende de matices, solo conoce blanco y negro, solo sabe de buenos y malos. Solo admite absolutos, nunca dudas, y lo que no admite matices, lo que no deja espacio para la contradicción, tampoco deja espacio para la humanidad. Este tipo de estupidez es especialmente peligrosa porque se normaliza como virtud. El fanático que censura ideas distintas no se siente represor, se siente defensor de la justicia. El político que promueve leyes absurdas en nombre de la protección no se siente tirano, se siente salvador. La multitud que ataca a alguien en redes sociales no se siente cruel, se siente heroica. Es ahí donde la estupidez moral se convierte en uno de los rostros más oscuros de la psicosis colectiva. Porque ya no es simplemente la masa siguiendo un impulso, sino la masa convencida de que ese impulso es ético, que destruir al otro es un deber, que silenciarlo es un acto de justicia. La estupidez moral no desaparece con más educación ni con más datos, porque no se trata de ignorancia en bruto, se trata de orgullo. Es una ceguera voluntaria que se envuelve en principios y que se resiste a toda crítica. Y como todo dogma, se perpetúa porque da identidad, porque ofrece seguridad, porque convierte lo complejo en simple. Míralo en tu vida diaria. Personas que se niegan a escuchar porque van en contra de sus valores. Individuos que rechazan cualquier argumento porque contradice su principio sagrado. Conversaciones que mueren no por falta de razones, sino por exceso de certezas. Y la pregunta inevitable es: ¿cuántas veces tú mismo has caído en esa trampa? ¿Cuántas veces has cerrado los oídos convencido de que estabas defendiendo lo correcto, cuando en realidad solo estabas defendiendo tu orgullo? Porque la estupidez moral no es un fenómeno externo. Vive dentro de todos nosotros. Surge cada vez que confundimos convicción con verdad. Cada vez que elegimos la seguridad de la certeza antes que el riesgo de la duda. Cada vez que repetimos un principio sin cuestionar sus consecuencias. Y mientras sigamos sin mirar esa sombra dentro de nosotros, seguiremos repitiendo la misma tragedia. La virtud convertida en arma, la moral convertida en dogma, la estupidez disfrazada de bondad. En el bloque anterior vimos cómo la estupidez puede disfrazarse de virtud. Pero hay algo todavía más siniestro, más devastador. Cuando esa estupidez deja de ser individual y se convierte en colectiva. Cuando no hablamos ya de un error personal, ni de un dogma moral, ni de un líder arrogante, sino de multitudes enteras que caen en trance. Es aquí donde la estupidez se transforma en un monstruo de 1000 cabezas. Una persona estúpida puede arruinar un momento. Un grupo de personas estúpidas puede arruinar un siglo. Schopenhauer lo intuía. Nietzsche lo dijo sin rodeos. La locura es rara en el individuo, pero en los grupos, en las naciones, en las épocas, es la regla. Y lo vemos repetirse una y otra vez. Imperios que se desploman no por ataques externos, sino porque su población entera se entrega a delirios colectivos.
movimientos sociales que surgen como gritos de libertad y terminan como jaurías que destruyen todo a su paso. La estupidez colectiva no es simple suma de errores individuales. Es una fuerza distinta, una especie de psicosis compartida que se alimenta del miedo, de la necesidad de pertenecer, de la comodidad de no pensar. Y lo más perverso es que, dentro de la multitud, cada uno cree estar actuando con libertad, cuando en realidad solo está obedeciendo al rebaño. La psicología lo ha demostrado de forma escalofriante. El experimento de Solomon Asch, en los años 50, es un ejemplo claro. Participantes que observaban líneas en una tarjeta y debían identificar cuál era igual a la de referencia. La respuesta correcta era obvia, pero cuando los actores que formaban parte del experimento respondían mal de forma deliberada, la mayoría de los participantes, reales, bajo presión, terminaban respondiendo lo mismo que la multitud, aun sabiendo que estaba equivocado. La necesidad de encajar pudo más que la evidencia de sus propios ojos. Ese es el mecanismo esencial de la estupidez colectiva. La verdad se disuelve frente al miedo a ser distinto, y lo que queda es un eco repetido tantas veces que parece certeza. Hoy este fenómeno es más visible que nunca. Una mentira repetida en redes sociales se convierte en verdad en cuestión de horas. Una narrativa fabricada desde un poder político o mediático se transforma en dogma cultural. Y quienes se atreven a cuestionarla son señalados, ridiculizados, cancelados. La masa no necesita pruebas para defender su postura. Solo necesita volumen. Gustave Le Bon, en su clásico La psicología de las multitudes, lo describió con precisión. Cuando los individuos forman parte de un grupo, pierden su responsabilidad personal, su capacidad crítica se reduce y lo que queda son emociones primitivas: miedo, ira, obediencia ciega. En lugar de pensar como adultos racionales, se comportan como niños excitables, listos para la manipulación. Y aquí está la clave. La multitud no busca verdad, busca cohesión. Prefiere mantener la ilusión de unidad antes que enfrentar el riesgo de pensar diferente. De ahí surge lo que los psicólogos llaman ignorancia pluralista. La mayoría en realidad duda, pero como nadie se atreve a decirlo en voz alta, todos creen que los demás están convencidos. El silencio se convierte en complicidad y la estupidez florece. La historia nos muestra los efectos de este fenómeno con brutalidad, desde las cacerías de brujas hasta los regímenes totalitarios del siglo XX, desde histerias económicas que arruinaron países hasta pánicos sociales creados por rumores. Siempre el mismo patrón: un miedo compartido, una narrativa simple, un enemigo inventado, y la multitud cayendo en trance. Y lo aterrador es que nadie dentro de esa multitud cree estar equivocado. Al contrario, cada uno siente que está defendiendo lo correcto, que lucha por la verdad, que protege a su grupo. La masa estúpida nunca se percibe como tal. Siempre cree estar en el lado de la justicia. Míralo en nuestro presente. Ideas absurdas que se vuelven virales, creencias que nadie cuestiona por miedo al rechazo, colectivos que atacan con furia a quienes piensan distinto. No importa si el argumento es débil, si las pruebas son inexistentes. Lo que importa es que todos lo dicen. Y si todos lo dicen, debe ser verdad. Esa es la trampa. La repetición sustituye al razonamiento. La convicción colectiva reemplaza a la evidencia. Y poco a poco la estupidez se normaliza hasta convertirse en cultura. En ese clima, pensar por ti mismo se vuelve peligroso. Preguntar, ¿y si esto no es cierto?, puede costarte amistades, reputación, incluso trabajo. La multitud no perdona al que rompe la armonía, porque cuando alguien cuestiona,
No parece que esté criticando una idea. Parece que está traicionando al grupo. Y ahí es donde la estupidez colectiva se convierte en psicosis. La masa ya no es un conjunto de individuos. Es una entidad emocional, reactiva, violenta cuando se siente amenazada. Y esa entidad puede devorar todo lo que encuentra a su paso. La razón, la verdad, la libertad individual. Lo más perturbador es que esta fuerza no necesita maldad consciente. No se alimenta de villanos maquiavélicos, se alimenta de algo mucho más común, la necesidad de pertenecer. Ese miedo ancestral a ser el extraño, el expulsado de la tribu. Lo que antes era miedo a morir solo en la sabana, hoy es miedo al ridículo, al aislamiento, a no ser aceptado. Y ese miedo basta para silenciar a millones. Por eso la estupidez colectiva es uno de los fenómenos más oscuros de nuestra especie, porque convierte lo irracional en norma, porque transforma el error en cultura, porque arrastra a personas inteligentes a comportarse como marionetas. Y aquí la pregunta inevitable: ¿cuántas de tus ideas son realmente tuyas? ¿Cuántas son solo ecos de lo que escuchaste una y otra vez? ¿Cuántas veces callaste para no ser señalado? Responder con honestidad a esas preguntas es doloroso, pero también es el primer paso para escapar de la hipnosis de la multitud. Hasta ahora hemos diseccionado la estupidez en sus múltiples rostros: lo cotidiano, lo moral, lo institucional, lo colectivo. Hemos visto cómo arruina vidas, cómo corrompe el poder, cómo arrastra multitudes hacia la psicosis. Y quizás pienses que has estado observando desde afuera, que todo esto habla de otros. Pero ahora llega la parte más incómoda, la más brutal. ¿Qué pasa si el estúpido también eres tú? Schopenhauer no escribió su filosofía para que señalaras con el dedo. No quería que usáramos sus palabras como armas contra los demás. Su mensaje era más doloroso. La estupidez es una enfermedad universal. Todos la padecemos. No hay vacuna. No hay excepciones. La verdadera pregunta no es si estás rodeado de gente estúpida. Eso es evidente. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces has actuado tú bajo esa misma estupidez? ¿Cuántas veces defendiste una idea solo porque era tuya? ¿Cuántas veces callaste verdades incómodas para encajar? ¿Cuántas veces actuaste como marioneta de tus impulsos y luego inventaste un relato bonito para justificarlo? La estupidez no es solo lo que ves afuera. Es esa certeza que sientes dentro cuando dejas de dudar. Es esa seguridad que te inunda cuando piensas que tienes todas las respuestas. Es la voz de tu ego disfrazada de sabiduría. La psicología lo confirma. La inconsciencia combinada con orgullo es el terreno fértil de la estupidez. La ignorancia, sola, puede corregirse con conocimiento. Pero la ignorancia orgullosa, convencida, segura de sí misma, esa es casi invencible. Y todos hemos caído ahí. Piénsalo. ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? ¿Alguna vez repetiste una opinión que no era tuya, pero la defendiste como si lo fuera? ¿Alguna vez cerraste los oídos en un debate solo para no sentir que estabas equivocado? Eso es estupidez, no la del otro, la tuya. Y lo más inquietante es que no duele. La estupidez no genera alarma, se siente bien, da seguridad. Te protege de la incomodidad de pensar demasiado. Te hace sentir parte de algo. Por eso es tan difícil detectarla, porque se disfraza de certeza. Aquí está el verdadero reto. Escapar de la estupidez no significa volverse perfecto ni acumular más datos. Significa cultivar la capacidad de dudar de ti mismo, de observar tus pensamientos antes de gritarlos como verdades absolutas, de callar cuando no tienes pruebas, de escuchar cuando tu ego exige hablar. Schopenhauer lo intuía. El silencio es más revolucionario que 1000 discursos. No el silencio del miedo, sino el silencio de la reflexión.
Ese espacio interior donde te preguntas, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde viene esta idea? ¿A quién beneficia que yo crea esto? ¿Qué pasaría si estuviera equivocado? En un mundo que premia la reacción rápida, el juicio instantáneo y la opinión estridente, detenerte a pensar ya es un acto de rebeldía. ¿Y cómo escapar de la psicosis colectiva que hoy se multiplica en redes, en política, en cultura? La respuesta no es huir del mundo, es despertar dentro de él. Es construir una especie de cortafuegos interno que proteja tu claridad de la contaminación masiva. 3 pasos parecen simples, pero exigen un valor enorme. Pensar antes de hablar. Callar cuando no tienes certeza. Escuchar incluso lo que no quieres oír. Esos gestos que parecen pequeños son dinamita contra la estupidez. Pero no basta con el trabajo interior. También necesitas rodearte de personas que valoren la verdad más que la comodidad. Una comunidad de pensadores, no de seguidores. Gente que esté dispuesta a disentir sin destruirse. Que entienda que dudar no es traición, sino la forma más profunda de respeto. Y aún así, prepárate. Despertar tiene un precio. Ver con claridad en un mundo enloquecido puede dejarte solo. Te ridiculizarán, te señalarán, incluso te odiarán. Pero pregúntate, ¿prefieres ser consolado por mentiras o perturbado por la verdad? La verdadera libertad no es rebelión, no es gritar contra la masa, es caminar en silencio, con claridad, incluso si nadie te acompaña. Porque cuando tu identidad ya no depende de los aplausos de la multitud, te vuelves inmune. Eso es lo que más teme la psicosis colectiva, el individuo despierto. Porque una sola mente lúcida puede sembrar la duda en miles, y la duda es lo único que rompe la hipnosis. Quizás no podamos acabar con la estupidez del mundo. Quizás sea parte inevitable de nuestra condición humana, pero sí podemos decidir no ser sus esclavos. Podemos elegir ver, aunque duela, escuchar, aunque incómode, callar, aunque arda por dentro el deseo de gritar. Y si has llegado hasta aquí, si soportaste este viaje oscuro, crítico y brutal, ya has dado un paso distinto, porque no todos tienen la paciencia de mirar hacia adentro, de resistir la tentación de señalar siempre al otro. Así que gracias. Gracias por pensar, aunque pensar duela. Gracias por no cerrar el video cuando empezó a incomodarte, porque en ese gesto ya estás rompiendo con la psicosis colectiva. Recuerda, el mundo no necesita más seguidores inteligentes. Necesita individuos conscientes, personas capaces de sostener su verdad aunque tiemble su voz. Y ahora te toca elegir. ¿Quieres seguir el murmullo de la multitud? ¿Cómodo? ¿Anestesiado? ¿O prefieres arriesgarte a estar solo, pero lúcido? Porque al final, escapar de la estupidez no es una huida, es una evolución. Y esa revolución, silenciosa, comienza contigo.